Hola Mayela, ¿ya estás con nosotros? ¿Me escuchas? Yo sí les escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Entonces, bueno, te dejo para que comiences. El foro es todo tuyo. Muchas gracias, Beida. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Una disculpa que esto del internet siempre nos agarra de curva, pero ya estamos aquí listos con ustedes. Dicen que cada esfuerzo que hacemos día a día es recompensado, viene con una bendición. Y todo lo que hacemos para el bien de los demás viene con doble bendición. Bienvenidos el día de hoy a este taller llamado Caminando la Segunda Milla. Es un taller de autoliderazgo, es un taller en donde ustedes podrán realmente conocer y llevarse técnicas para darse cuenta en dónde están, a dónde quieren llegar y cuál va a ser el siguiente de construcción. Estoy escuchando un eco, no sé si ustedes también escuchan ese eco. Sí, déjenme verificar qué pasa. ¿Ahí me escuchan mejor? No. Ok. Creo que alguien tiene prendido el micrófono. Vamos a ver. Ok. Parece que quedó ahí. Parece que sí. Perfecto, ahora sí. Muchísimas gracias, les decía. Y vamos iniciando. Y la primera pregunta del día de hoy, de hecho les tengo dos, es, ¿qué creen ustedes que es la segunda milla? Y bueno, como me encanta que participen, el chat está abierto, yo estoy atenta, bienvenidos todos. Déjenme ver si me pueden ayudar con lo del eco. Nos contesta aquí Víctor Fernando. Buenas noches. Pienso que segunda milla es como una segunda alternativa. Ok. Vamos a ver qué dicen los demás. Iliana, me comentan que tienes el micrófono activado. ¿Me puedes ayudar a silenciarlo, por favor? Ok, ¿quién más? ¿Quién más opina? Dice Delia, pienso que es como una carrera donde se va avanzando gradualmente. Javier dice, segunda milla, segundo camino u oportunidad para seguir creciendo. Javier, qué gusto saludarte. Jamie de Rivas dice, es un esfuerzo deseado.
Ok. Bueno, Yesenia dice una siguiente meta por alcanzar. ¿Alguien más? Ok. Bueno, fíjense que todo tiene que ver con un esfuerzo adicional. Todos los comentarios que ustedes me hicieron fue precisamente relacionado con este esfuerzo extra o con algo que tenemos que dar más. Y precisamente el liderazgo habla, o la segunda milla dentro del liderazgo, habla con salir de una misma rutina, con dejar de hacer las cosas que hacemos constantemente de la misma manera. Sin embargo, también tiene más que ver con un tema mental, con la forma en cómo nosotros logramos cumplir nuestras metas, buscar nuestros resultados y generar lo que queremos generar. Muchos de nosotros tenemos ideas muy claras de hacia dónde queremos llegar, pero también dentro de este grupo y quizás dentro de más grupos hay personas que no tienen una idea clara de hacia dónde van o qué es lo que van a hacer, ¿no? Pero es ese esfuerzo que tenemos que hacer, a veces ni siquiera hacemos o recorremos la primera milla. Y de eso se trata el taller del día de hoy, que nos demos cuenta en dónde estamos parados, les decía, si estamos recorriendo la primera milla para poder avanzar a una segunda milla y cómo lograr avanzar a esa segunda milla. Dice Azucena del Carmen, es avanzar más. Podría decirse que al doble de lo que se ha hecho. Fíjense que es padrísimo el tema que nos dice Azucena y tiene mucho que ver también con esta segunda milla. Ahora, el doble, yo les preguntaría, y te preguntaría también a ti, Azucena, ¿desde qué perspectiva corresponde el doble? Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque tal vez para mí el doble es avanzar así. Por ejemplo, una carrera que nosotros hacemos día a día, un atleta que hace día a día su carrera, una carrera de 100 metros, ¿qué cree que será para él caminar la segunda milla? ¿101 metros o 200 metros? O pueden ser 150 metros. Al final ya caminó la primera etapa, ¿sí? Entonces, cuando nos comenta Azucena que es caminar el doble de lo que se ha hecho, yo más bien les diría es ese proceso después de haber terminado lo que se tiene que hacer. ¿Qué significa? Que si a mí me piden, por ejemplo, trabajar y dar un resultado y sobre ese resultado empezar a generar un ritmo, eso nada más es estoy trabajando, estoy cumpliendo la milla que me comprometí. Sin embargo, si yo empiezo a trabajar con la segunda etapa de ese resultado, es decir, a una autosuperación, eso es lo que llamamos segunda milla. Porque si se fijan, no, el título de este taller no habla de caminar la segunda milla, sino, avanzar nada más a un doble, sino caminar esa segunda milla, que ese es el reto. Cuando un corredor de atletismo está avanzando, lo primero que hace este corredor de atletismo es observar lo que está, observar hacia dónde va. Primero tiene clara la meta. Segundo, lo que quiere hacer es enfocarse, porque llega un momento en la carrera en donde esta persona, y no es ellos mismos, sino su cuerpo tiene que superarse a sí mismo, su mente particularmente. Su cuerpo le empieza a decir, ya estoy cansado, ya casi llegas a la meta, te empieza a doler, te empieza a dar calambres, empiezas a tener una resistencia. Bueno, cuando brincas ese espacio de resistencia, empiezas tú a realmente disfrutar la carrera. Y al llegar a cubrir la meta, si yo hablo solamente de llegar a la meta, pues entonces cumplí mi objetivo. El caminar la segunda milla significa ir más allá de ese objetivo. Cuando trasladamos esta alegoría a la vida diaria, estamos hablando de que realmente lo que nosotros queremos hacer
no solamente es que lleguemos a la meta, sino cómo puedo superarme de tal manera que puedo no solamente tener una primer meta, sino yo misma ir avanzando en todo este proceso. Y esta va a ser la parte clave del día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer para avanzar? ¿Están listos para empezar? Por ahí, recuerden que tenemos el chat abierto, tenemos las cámaras abiertas para quien guste también participar a través de su cámara, o pueden abrir el micrófono con todo gusto. Acuérdense que mis talleres siempre son interactivos, entonces puedes con todo gusto levantar tu mano, sí, y decir yo quiero participar, y en ese momento te doy el micrófono porque se hace más valioso con la participación de todos ustedes. Y ese es el objetivo que tenemos en la academia, que no solamente haya una conferencia, sino que ustedes también sean quienes hagan de este taller, lo hagan propio. ¿Ok? Entonces, ¿a alguien le gustaría participar? Por ahí no veo. Perfecto. Rosa, ¿qué opinas de lo que acabamos de platicar? Ok, creo que Rosa me está escuchando, ¿no me está escuchando? Está por ahí, puso la mano Rosa y puso también un sí, Manuel. También, adelante, si desean participar, pueden abrir su micrófono. Y si no, continuamos. Bueno. ¿Me escuchan? Bueno, ¿me están escuchando? Yo no logro... Elvia me dice que sí me escucha. Ok, les preguntaba entonces... Perfecto, gracias. Entonces, partiendo de esto que me están escuchando, ¿sí? Les voy a hacer una segunda pregunta. ¿Qué es el trabajo? Vamos a ver por ahí cómo andamos. ¿Qué opinan acerca del trabajo? ¿Qué es? Les voy a hacer una siguiente pregunta. Les voy a lanzar 3 preguntas juntas, ¿sale? La segunda es, ¿por qué el ser humano tiene que trabajar? Repito, primera pregunta, ¿qué es el trabajo? Segunda pregunta, ¿por qué el ser humano tiene que trabajar? Y tercera pregunta, ¿a qué edad empezaste a trabajar? En lo que me van contestando aquí, sí les pediría entonces que abran sus micrófonos y que empiecen a opinar. Nuevamente que ustedes me digan las 3 preguntas. ¿Qué es para ti el trabajo? ¿Sí? ¿A qué edad empezaste a trabajar? ¿Y por qué el ser humano tiene que trabajar? ¿Sí? Entonces, abiertos los micrófonos, ¿quién desea participar? Yo pienso que el trabajo es como una oportunidad que tenemos para crecer como trabajadores y también como personas. Yo pienso que trabajamos por gusto, por necesidad y por obligación. Yo empecé a trabajar
desde los 12 años. Ok, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Víctor. ¿Alguien más? En el chat dice Cassandra, trabajo es actividad que erróneamente vemos como obligación. Elvia Inés Pérez dice, el ser humano tiene que trabajar para tener una fuente de ingresos, para realizarse. Empecé a trabajar a los 17 años. Muy bien, gracias Eva Inés por tu participación. Gracias Cassandra por tu participación. Yesenia dice, el trabajo es el desempeño en alguna actividad o función para llegar a una meta o propósito, ya sea monetario o por alguna razón personal. Comencé a trabajar desde que tengo 12 años. Perfecto, Yesenia, muchas gracias. Javier, que ya estás tú en pantalla, te vamos a elegir y te vamos a hacer un asalto mental. Javier Arriaga, tu micrófono, ayúdame a abrirlo nada más. Listo. Ya está abierto, Mayela. Listo. Platícame, Javier, ¿qué nos cuentas de estas 3 preguntas? Mira, para mí el trabajo es el espacio o la actividad que tienes que realizar a efecto de realizarte para ser alguien en la vida. Ciertamente puedes trabajar por obligación, puedes trabajar por necesidad y creo que el 80 o hasta el 90% de los que trabajamos lo hacemos por necesidad. Y yo inicié trabajando también muy joven, desde los 14 años estoy laborando. Me inicié pues en un negocio familiar y estoy trabajando desde los 14 años. Muy bien, muchas gracias, Javier, y gracias a todos los que participaron. Bueno, pues precisamente el trabajo, ¿sí? Tenemos un llamado a ser personas trabajadoras, responsables y maduras, nos dice un autor, Javier Carrillo. Estamos llamados a una vida de colaboración y fuimos creados para crear. Voy a repetir esta última frase. Estamos llamados a una vida de colaboración y fuimos creados para crear. Actualmente, ¿en qué trabajas? ¿Sí? Ahora te voy a llevar a una remembranza anterior. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo a la semana trabajas? Siguiente. ¿Te gusta trabajar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y finalmente, ¿de qué manera tu trabajo aporta al resultado no solamente propio, sino al resultado de tus compañeros, de tu comunidad, de amigos, de familiares? Si se dan cuenta, las preguntas que les estoy haciendo, más que para que me las respondan a mí, son un autoanálisis de cómo vemos la vida laboral, de qué es lo que estamos haciendo. Y un primer elemento en donde yo puedo generar el uso de mi talento es a través de donde desempeño mi labor, a través de mi trabajo, ¿sí? Todos los que han participado hasta ahorita y aquellos que no se animaron todavía a participar, se pueden dar cuenta que tu talento puede ser utilizado nada más para un beneficio unitario o para un beneficio comunitario. Cuando nosotros hablamos precisamente de esta parte de cómo generar un resultado, una segunda milla, es cuando nos damos cuenta que como seres humanos fuimos creados para brindar no solamente un trabajo personal, sino que nuestros talentos sean llevados para el apoyo de todas aquellas personas, ya sea que nos conozcan, pueden ser amistades, familiares, pueden ser amigos, ¿sí? Y la parte, la primera pregunta que me contestaron, que es en donde abrí los micrófonos en ¿qué es el trabajo? La forma en cómo lo calificaste es como realmente tú proyectas tus talentos
hacia los demás. Es decir, ese talento lo utilizas de una forma activa o proactiva para ayudar a los demás. Muchos de nosotros nos contratamos, otros de nosotros somos emprendedores, otros de nosotros tenemos ambas actividades y otros de nosotros también tenemos actividades filantrópicas. ¿Qué significa? Que trabajamos a cambio nada más de ver un resultado en algunas comunidades. Por ejemplo, puede ser un hospicio, puede ser una casa de ancianos, etcétera. Entonces, y a todo eso, el ayudar a mis familiares, a mis amigos, a mis seres queridos, eso también es trabajo. Y curiosamente, separamos la parte laboral y decimos, trabajo es lo laboral, es lo que me pesa, es lo que me cansa, en algunos casos, ¿no? En otros casos, ese trabajo no es lo que me pesa, sino que es en donde disfruto estar, que yo espero que varios de ustedes que están aquí presentes hoy lo disfruten. O como en mi caso, que hoy esta conferencia es un tema de filantropía, que me encanta compartir mis conocimientos con la gente que me permite compartirles estos conocimientos. Entonces, todos estos elementos son trabajo, pero la carga emocional que yo le pongo a la palabra trabajo es lo que hace que yo me canse, que yo me esfuerce, que yo esté poniéndole realmente disfrutándolo o realmente haciéndolo pesado. Ahora, volviendo al tema de la segunda milla. Tú no puedes caminar una segunda milla si no has caminado la primera. ¿Qué significa caminar la primera milla? Hacer lo que te toca. Yo les compartía que el ser humano fue creado para crear. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú tienes talentos para crear, talentos para compartir con familiares, amigos, con tus compañeros de trabajo, ahora sí ya hablando de un tema laboral, con aquellas personas que quieres aportar un extra, aparte de todo lo que ya haces en tu día a día, todo eso es caminar no solamente la primer milla, sino utilizar tus talentos para caminar esta segunda milla. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Ahora, nuestro caminar en nuestro día a día, ¿sí? Nosotros somos un instrumento a través del cual mostramos al mundo no solamente los talentos que recibimos. A mí me encanta llamarle o ponerle el nombre a quien le corresponde, ¿no? Honor a quien honor merece. En mi caso, yo le llamo Dios. Sin embargo, respeto si hubiera alguna persona que le llamara de alguna otra forma. Pero para mí, si me permiten, por cuestiones prácticas y para no estar mencionando todas las acepciones que le dan actualmente las diferentes corrientes, yo le voy a llamar Dios. Entonces, para mí, esos talentos que me dio Dios son sumamente importantes. Son elementos con los que fui creada, ¿para qué? Para compartirlos. Pero si yo dejo estos elementos, estos talentos, yo los dejo a un lado, entonces lo único que va a pasar es que se van a dormir, ¿sí? Y no van a ser aprovechados. Cuando yo recibo estos talentos y conforme vamos creciendo, por eso les hice la pregunta de cuál fue tu primer trabajo y en qué trabajas ahorita, que fue la otra de las preguntas, es ¿cómo iniciaste laboralmente? Seguramente pudiste haber iniciado, incluso los que iniciaron muy chicos su trabajo, pudieron haber iniciado, ahora sí que en las tiendas, trabajando de empacadores, de cerillitos. Tal vez haya alguien presente aquí. Quizás los chicos más nuevos, perdónenme muchachos, tengo generaciones de todos, entonces voy a hablar también de ejemplos de las generaciones de todos los que estamos aquí presentes y también de ejemplos con los nuevos. Quizás alguno de ustedes trabajó en un call center, por ejemplo, ¿no? Y fue su primer trabajo. O puede haber infinidad de trabajos, pero entonces si tú iniciaste en estas posiciones y hoy en día ya has llegado quizás a
te titulaste, tal vez no te titulaste, pero tu esfuerzo y tu dedicación te llevó a que tuvieras una postura de liderazgo. Primero, quiere decir que utilizaste tu talento. Segundo, todavía no sabemos si realmente ese talento te está llevando a caminar una segunda milla. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Lo vamos a descubrir cuando nos damos cuenta que ese talento sobrepasa todo lo que haríamos normalmente. Una persona puede trabajar en lo más básico y hacer como que le pagan y hacer como que trabaja, ¿sí? Sin embargo, sí les puedo compartir en la experiencia propia que cuando yo me enfoco a generar, a usar mi talento, siempre supero los resultados. Vuelvo a decir la frase. Cuando tú te enfocas a utilizar tus talentos, siempre superarás los resultados. ¿Por qué superarás los resultados? Por algo muy sencillo. Porque tus talentos fueron creados para bendecir a otros, para crear, para formar nuevos caminos, nuevos rumbos y para, en conjunto, en una sociedad, aportar hacia el otro. Y cuando empezamos a trabajar en talentos, lo que hacemos es una sinergia, un engranaje con familiares, amigos y sobre todo la parte laboral, porque nos dedicamos mucho tiempo a la parte laboral. De hecho, a veces, pues casi parece que vivimos en los trabajos. Sobre todo, si la mayoría de ustedes, así como se les hizo la invitación, viene de un área de recursos humanos, de la red Networking Talento 2.0, nos dedicamos a recurso humano. Y entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que no solamente caminamos la primer milla, casi siempre caminamos la segunda milla. Es que damos un plus, un extra. Y para dar ese plus y ese extra, se requiere el uso de nuestros talentos. ¿Me van siguiendo? ¿Tienen hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bueno. Ninguna. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, sigo avanzando. Adelante. ¿Mandé? No, que ninguna, adelante. Perfecto. Les voy a poner las siguientes perspectivas, ¿sale? Nada más las voy a poner en el aire y me gustaría que siguieran participando. Primer perspectiva. Algunos viven para trabajar y otros viven para vivir. ¿Quién de ellos eres tú? Esto es importantísimo. Y les voy a decir algo. Yo soy workaholic. A mí me encanta mi trabajo, pero lo disfruto. Esa es una gran diferencia. Tuve la oportunidad de ser directora de recursos humanos y en esa posición diariamente trabajaba 17 horas. Me fascinaba, yo nunca estaba cansada. ¿Por qué? Porque disfrutaba mi trabajo y lo sigo disfrutando. Pero ¿de qué me di cuenta? Precisamente por eso les puse esta frase, ¿sí? Algunos viven para trabajar y otros viven para vivir. Me di cuenta que había empezado a vivir para trabajar. Cuando me doy cuenta que empiezo a vivir para trabajar, me doy cuenta que me salí de mi segunda milla. Es decir, dejé realmente de utilizar el talento para que fuera en beneficio y en bendición, no solamente para mi trabajo, sino también para mi familia, para mis amigos y para los seres queridos. Y esa es la parte clave de esto. No confundir la parte laboral en relación con la parte del uso de tus talentos para el beneficio económico que pudiera ser retribuido a través de un trabajo. ¿Sí? Segunda perspectiva. Mucha energía enfocada a una tarea que quizás ni te importe. ¿Qué tanto te relacionas con esta otra pregunta? Fíjense que me encanta esta otra perspectiva, porque a veces trabajamos este tiempo extra, pero ni siquiera nos gusta. O sea, nos vamos por obligación. El otro día estuve visitando una empresa y fue precisamente el lunes, ¿no? Y yo les preguntaba a las personas con las que tuve el gusto de convivir, les decía, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Qué bueno que ya volvimos de estas pequeñas vacaciones, ¿no? Y le pregunté dentro de esa empresa a 4 personas,
y las 4 personas me dijeron, ¡ay, no! Mejor me hubiese quedado en casa. Y eso me llamó mucho la atención, porque entonces, desde esta perspectiva que les comparto de mucha energía enfocada a una tarea que quizás no te importe, tal vez, y no lo puedo asegurar, pero tal vez las respuestas de estas personas era porque hacían tareas que no les importaba. Entonces, obviamente fue para ellos volver después de esta Semana Santa o de estos días de descanso, volver a trabajar. Siguiente frase o siguiente perspectiva. El trabajo es sudoroso. Otra perspectiva, el trabajo es algo grande. Y escuchen la quinta perspectiva. El trabajo es producir servicios de valor para otros. Y una última perspectiva, es para ganar el dinero que necesitas para hacer lo que quieres. James Gutenberg, perdón, ya se me trabó la lengua, trabajó para crear, a ver si por ahí hay alguien que me pueda decir qué fue, él fue el creador de qué. Por ahí, ya sea que me contesten en el chat o que abran su micrófono. ¿Qué creó Gutenberg? Yesenia me dice Facebook, ok. La imprenta, dice Ileana. Perfecto. La imprenta, es correcto, Delia. Sí, efectivamente, Gutenberg creó la imprenta. Fíjense, en aquella época, cuando estaba Gutenberg pensando qué hacer para que todo el mundo se favoreciera de la información existente en aquel momento, él lo que hizo fue tomar su talento y dar ese extra, pensar en cómo lo iba a utilizar. Y entonces su trabajo cambió al mundo. ¿Qué significa? En 1955, Gutenberg inventó la imprenta. En 10 años, el número total de libros pasó de 50,000 que se producían, ¿sí?, al año a 10 millones de libros, solamente con hacer el uso de su talento. Es decir, este inventor empezó a darse cuenta o a pensar cómo podía reproducir un libro en particular y qué es lo que tendría que hacer. ¿Recuerdan o saben ustedes cuál fue el primer libro que se reprodució? No te preocupes, Yesenia. De por sí se me traba la lengua. Con ese que acabas de poner no puedo hacerlo, no puedo leerlo. Con Gutenberg. No, es Gutenberg. ¿Sí? ¿Cuál creen que fue el primer libro que se imprimió en esta imprenta? A ver si alguien se gana por ahí alguno de los premios que normalmente damos en estas sesiones, que hoy se los tengo de sorpresa, pero estoy apuntando quiénes están participando, ¿eh? ¿Qué libro creen? ¿Quién, perdón, Coti? La Biblia. La de hecho, Biblia. Están comentando en el chat. Es correcto. Ah, ya me pusieron, ya llegó el chat. Es correcto. Por aquí lo comentaron. A ver, lo comentó Ileana, Elvia Inés y, bueno, hay una clave que me pusieron y, bueno, y Coti. Es correcto, la Biblia. Ojo, si utilizaron el Google, el diccionario, megadiccionario que actualmente tenemos, déjenme decirles que también el creador de todos estos sistemas utilizó sus talentos y caminó la segunda milla para un fin común, para que hoy supiéramos de manera muy rápida cuál fue el primer libro más impreso a través de este invento, que fue la Biblia, efectivamente, ¿sí? Y tomaba antes, en aquella época, en 1455, tomaba un año para producir una copia a mano. Imagínense la Biblia escrita a mano. Entonces, tomaba un año para escribirla. Cuando surgió la imprenta, cuando Gutenberg tuvo esa visión de cómo utilizar su talento para que más personas se vieran beneficiadas, en ese momento les decía, se fue de
hasta 10 millones de libros. Entonces, esta parte es importantísima. De manera providencial, esta herramienta ha permitido que se pudiera transmitir la información contenida en ese libro, y no solamente en ese, sino en todos los libros que actualmente nosotros conocemos, ¿sí? El trabajo creativo de esta persona nos dio el resultado, pero no nada más ha sido de él, sino de todos aquellos creadores como de la rueda, de la bicicleta, del automóvil, de la televisión, en donde cuando han logrado estas personas salir de sus esquemas y de quitarle esas frases que yo les mencioné hace rato al trabajo, que les limitan, que nos bloquean, en ese momento pudieron ser creativos, pudieron aprovechar sus talentos para crear. Y entonces, también es importante darnos cuenta que todo se puede hacer y que todo se puede crear. Tristemente, cuando hablo con algunos colaboradores, como ustedes saben, yo me dedico al desarrollo de liderazgo, al desarrollo de equipos de trabajo de alto desempeño. A veces cuando platico con los colaboradores y les hago estas preguntas, algunos de ellos pues me comentan con tristeza, y por eso digo tristemente, porque lo he visto reflejado en sus ojos, me comentan acerca de su trabajo, que no están cómodos, que no están a gusto, ¿sí? Incluso ya platicando con más tiempo con ellos, pues están buscando un nuevo trabajo. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Sucede que dentro de sus creencias, dentro de todo lo que ustedes traen, todo lo que estas personas traen en la mente, la loca de la casa, quien ya me ha escuchado en mis talleres, la loca de la casa es tu cerebro diciéndote cosas negativas acerca de lo que estás haciendo, ¿ok? No es otra cosa más que eso. Entonces, la loca de la casa te está diciendo, uy, quizás te dice, este trabajo no sirve. O quizás te dice, uy, no, al otro le dieron el aumento porque es el amigo del amigo del amigo, porque es el compadre de fulanito. Estoy segura que aquí en este taller a nadie le ha pasado. Afuera pasa, en algún otro taller con algunas otras personas. Pero en este sentido, la parte clave es que nos demos cuenta qué es lo que nos está limitando caminar esa primera milla. Porque para caminar esta primera milla, lo primero que tengo que hacer, y el primer tip de la noche, es romper con tus creencias limitantes. Así de sencillo. Y para romper con tus creencias limitantes, primero las tienes que reconocer. Es decir, requieres estar en honestidad contigo mismo, contigo misma, y darte cuenta que la frase y las respuestas que me diste a las preguntas que te he hecho el día de hoy pudieran ser respuestas limitantes. Y quizás, y no lo sé porque no tengo el gusto de conocerles en persona, salvo algunos de ustedes que me encanta que estén por aquí. Andrés, gusto de saludarte también. ¿Quién más anda por ahí? Que tengo el gusto de conocerles en persona. Marisol. Bueno, les decía entonces, ¿sí? Cuando tú logras encontrar esas creencias limitantes que no te permiten avanzar, que no te permiten darte cuenta que tú eres más talento de lo que crees, y que ese trabajo lo único que está haciendo es pulirte para salir adelante, porque ¿qué crees? Si brincas esta oportunidad que pareciera por todos lados ser el peor trabajo, un jefe regañón, una jefa regañona, que pudiera ser algo que te esté limitando, que te esté bloqueando, si tú logras con esa creatividad darle el brinco a todo lo que está pasando, en ese momento el que creció, el que aprendió, la que creció, la que aprendió, fuiste tú mismo, y nadie te va a quitar este aprendizaje. Y esa es la parte clave de nosotros reconocer si estamos caminando la primera milla o si estamos en una segunda milla. Ya te dije, los dos elementos. En la segunda milla aportas un extra no solamente hacia ti, sino un extra hacia los demás, incluyendo familiares, amigos o aquellas personas
que estés apoyando. Si estás en la primer milla, el único que está en el centro eres tú. Y entonces, como el yo-yo, yo quiero esto, yo el otro, yo así, yo acá y yo allá. Pero ¿de qué me habla esto? No solamente de las creencias limitantes, segundo tip, me habla de esa parte egoísta que todo ser humano tenemos que pasar para brincarlo, para poder no solamente pensar en nosotros mismos, sino que al contrario expandirnos y poder trabajar en equipo. Y entonces esa es el segundo elemento clave de caminar la segunda milla, que yo no sea el centro de atención, sino que seamos todos el centro, porque es más fácil caminar uno solo, pero se llega más lejos caminando de dos. Esta es la clave. Cuando tú te das cuenta que tú tienes talento para algo y además tu talento lo compartes con una segunda persona, dentro de estos dos talentos en conjunto, es mucho más fácil que se apoyen para salir adelante. Es mucho más fácil que vayan creciendo. Ahora, si yo estoy en un equipo de trabajo, dentro de un equipo de trabajo, ¿qué crees? Pues padrísimo, porque no nada más son dos personas, son 3, 4, 5 y tu equipo de trabajo lo que hace es este engranaje para que todos avancen. No solamente la primer milla, sino para llegar hasta la segunda milla. Y ese es el reto del día de hoy, que nosotros podamos estar trabajando con nuestros talentos y permear con ese liderazgo a otras personas para que también tomen su autoliderazgo e influyan en más para todos convertirse en líderes. Esa es la parte clave. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, les doy un minutito para, si quieren contestar en el chat. Petra, gracias, Petra. Ok, ya vi tu nombre, Petra. Gracias, qué amable. Ok, Azucena nos dice que no. Si alguien quiere abrir su micrófono, como siempre saben, está abierto para ustedes para que este taller lo hagamos más completo. Ok. Fíjense, la siguiente pregunta que les voy a hacer es, ¿qué tan importante es el trabajo en tu vida? Esa te la dejo de tarea, pero te voy a hacer o mencionar algunas perspectivas. Tal vez para algunos de nosotros es alimento nada más, para otros es alimento y ropa, para otros es para tener una casa, para otros es medicina, para otros es transporte, para otros es comunicación, ¿sí? ¿En dónde surge la idea de que el hombre tiene que trabajar? Desde el principio fue nuestro diseño clave. El hombre fue diseñado para producir, para dar fruto. Cuando yo me doy cuenta como persona que mi trabajo, que yo fui diseñada para dar fruto, entonces empiezo a trabajar para dar fruto, no nada más para cumplir con lo que dice mi perfil de puesto, con lo que dicen que tengo que hacer. Porque a veces, incluso nosotros que nos encontramos la mayoría en recursos humanos, ¿qué es lo que hacemos? A veces ni siquiera los perfiles están bien diseñados, el perfil de puesto, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues entonces te dicen, oye, a ti te corresponde esta responsabilidad, pero tú sabes que puedes ir más allá. Y en algunas ocasiones las personas dicen, bueno, me dicen que camine hasta aquí lo hago. Me dicen que haga esto, hasta aquí lo hago. O al contrario, es que yo no hice eso porque tú no me dijiste que hiciera eso, ¿sí? Y frases de este tipo. Pero la parte profunda de este comentario es que nos demos cuenta que realmente el valor no está en la función económica que yo desempeñe. Y le pongo la parte económica porque hoy con el tema del COVID y con todo lo que estamos viviendo actualmente y toda la recesión económica que se generó con esta situación, pues a veces el valor que le doy al trabajo es solamente un ente económico para que yo gane dinero. Y la realidad es que no es así. El trabajo va más allá. Les decía, fuiste creado para producir, para dar un fruto. Entonces,
El trabajo significa, si nos vamos a la definición de trabajo, significa gobierno. Si nos vamos a esta parte de gobierno, significa dominio sobre una cosa. Es decir, el chef, por ejemplo, domina sus herramientas, domina los insumos y entonces nos hace esas creaciones riquísimas en donde es el platillo que nos comemos en un restaurante y además le pone esos adornitos que nos encantan y que a veces hasta nos lo comemos, ¿no? Nos ponen el adorno de la naranja o del limón y al final nos estamos comiendo la naranja y el limón. Me doy a entender con este ejemplo, ¿sí? La parte clave es que el trabajo es igual, la definición de trabajo significa en sus orígenes gobierno y gobierno significa el dominio sobre una cosa. Cuando tú obtienes un trabajo, es realmente la oportunidad de que tú domines sobre esas cosas, de que tú tengas ese dominio y esa parte es clave. ¿Por qué es clave? Porque tú puedes ser el creador con las herramientas que están a tu disposición de una super creación o puedes simplemente saber que ahí están las herramientas y ahí las dejas, porque talento todos lo tenemos. Por ahí hay algunas frases que yo no concuerdo con ellas, en donde dicen que no todo mundo tiene talento. Más bien yo creo que no saben cómo usar el talento. Sin embargo, bueno, ya esa es una creencia muy en lo particular, pero sí les digo que la gente con la que he convivido y convivo con muchísima gente, la mayoría tiene por lo menos un talento que tuvo desde su nacimiento. Segundo, el trabajo no es una maldición. El plan original es que creemos cosas con nuestro trabajo. No es un castigo, ya que no era necesario esforzarse, ¿sí? En un castigo no te esfuerzas, en un castigo vas y te dicen vete al rincón con las orejas de burro, ¿sí? ¿Cuál es tu esfuerzo? Dar dos caminos, dos pasos y ni siquiera te esfuerzas. En un trabajo creas, diseñas, piensas, generas estrategias para cumplir metas. Entonces, te vuelvo a llevar a la primera pregunta, ¿qué significa el trabajo para ti? Ahora, desde esa perspectiva, todos los días hay alguien que trabaja en un elemento clave de nuestra vida. ¿Quién creen que trabaja todos los días? A ver si me pueden contestar esta pregunta. ¿Los médicos? ¿Los médicos? ¿Alguien más? Por ahí va, pero alguien más. En lo que me contestan, Sonia dice, trabajar es una gran oportunidad en la que desarrollamos nuestros talentos y podemos beneficiarnos mentalmente, físicamente, afectivamente y socialmente. Gracias, Sonia, por ese resumen tan impresionante de todo lo que hemos platicado el día de hoy. Las mamás, es correcto, Elvia, las mamás trabajan mucho, pero hay alguien que trabaja muchísimo más. A ver si a alguien se le ocurre. Nuestra mente, Rosa, es cierto, nuestra mente trabaja mucho más, aun cuando estemos dormidos, también trabaja. Pero todavía hay alguien más, fíjense, y se los voy a decir de esta manera. Todos los días Dios trabaja. Dios nos muestra el sol al salir, la luna al anochecer. El objetivo del trabajo no es solamente tener recursos. Esto surge de la ambición del hombre. Y aguas, porque los talentos no siempre se dan para ganar dinero, sino para servir a otros. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que en el día a día me despierto, veo la luz del sol, alguien tuvo que encender ese focote grandote antes de que yo abriera los ojos. Alguien tuvo que crear esa lunota antes de que yo viera la noche. El canto de los pájaros, el sonido de un río, todo aquello que nosotros vemos día a día, una flor. ¿Han contado cuántos pétalos tiene una flor? Imagínense qué gran trabajo para hacer cada uno de los pétalos.
Entonces, tuvo que haber alguien y tiene que haber alguien que no deja de trabajar, que no deja de crear, ¿sí? Y esta parte es importantísima, que nosotros sigamos ese ejemplo, estar creando diario. Ahí me ponían en el chat, nuestra mente. Te voy a preguntar algo bien importante. Sí, tu mente trabaja todo el día y mi mente también, y hay mentes de aquellos maestros que se les mueve, ahora sí como dicen, les corre rápido, les chilla rápido la ardilla, y entonces tienen ideas innovadoras, disruptivas y muchísimas ideas. Dentro de esto, ¿para qué está sirviendo tu mente? Tenemos también que darnos cuenta y tomar en cuenta todos esos elementos. ¿Por qué? Porque nuestra mente puede crear también cosas en contra de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Entonces, con este ejemplo y con esta alegoría, te pregunto, ¿hacia dónde enfocas tu mente? A veces nuestra mente, nuestra loca de la casa, empieza ese día y le llamamos, te levantaste por el lado izquierdo de la cama. ¿Ok? Pero al levantarte por el lado izquierdo de la cama, entonces todo el día te la pasas quejando, todo el día te la pasas echándole pleito a la gente, todo el día te la pasas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para no poner tantos ejemplos. ¿Qué es más fácil? ¿Pensar en positivo o estarte quejando? En cuestión energética, es exactamente la misma energía que gasta tu cerebro para pensar cosas positivas que para pensar cosas negativas. ¿Hacia dónde la diriges? Cuando tú lo diriges con tus talentos para brindar un servicio, ya sea remunerado o no remunerado, en ese momento empezaste a crear hacia un camino de segunda milla. Cuando solo te limitas a dejar que tu mente ruede sin un propósito en la vida, sin brincar este proceso de aprendizaje, en ese momento te conviertes en una persona que está caminando lo que tiene o lo que cree que tiene que caminar. Porque realmente fuimos dotados con varios talentos. Ahora, el trabajo que produce siempre produce o da un fruto. Si tu trabajo actualmente que desempeñas no está dando fruto, entonces no es algo que realmente requieras desempeñar. Va otra vez. Si tu trabajo que actualmente desempeñas no está dando fruto, entonces no es algo que realmente requieras desempeñar. A veces también sucede que entramos a un trabajo por alguna de las necesidades que ya platiqué hace rato y estamos inmersos ahí, pero nos estamos perdiendo de vivir. Cuando tú te pierdes de vivir, entonces el trabajo llega a ser una carga. El trabajo empieza a ser pesado, empieza a ser algo que ya no disfrutas, empieza a ser algo que incluso te quita la misma energía. Llegas a tu casa cansado, llegas con tus familiares, incluso con cara, como por ahí me dicen, ¿no? Con cara de fuchi, que estás oliendo todo el día algo feo y entonces ya llegaste con la cara, con el ceño fruncido, etcétera. Estos elementos son importantísimos, que para caminar tu primer milla la camines dentro de algo que disfrutes, dentro de algo que te guste. Y para que superes esa primer milla y quieras caminar la segunda es el uso de tus talentos para generar un extra que llegue a repercutir a los demás. Dice Sonia Guadalupe que ella dirige sus pensamientos a lo positivo, siendo resiliente. Gracias, Sonia, por ese gran comentario. Esto es importante. No significa que un día no tengas un mal día. O sea, no significa que en tu realidad estés viviendo algo complicado.
porque sí podemos estar viviendo algo complicado, definitivamente, y definitivamente al estar viviendo algo complicado, lo primero que hacemos a veces es ir a contárselo a quien más confianza le tengo, y le digo, ¿sabes qué? Me siento así, 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 así. Pero eso es un tema momentáneo. El comentario o esta etapa del taller de hoy, para generarte esta conciencia, tiene que ver más bien con como si tú te la vives quejándote o te la vives utilizando tus talentos a pesar de la adversidad. Entonces, no solamente el trabajo debe de tener un beneficio para ti mismo, sino también para los demás, para los dos elementos, para ti y para alguien más. Ya sea alguien más una persona o alguien más muchas personas. Una actividad que no produce nada no es trabajo, es hacer las cosas por hacerlas. Te pregunto, en el trabajo que actualmente te desempeñas, y no necesito que me contestes esta pregunta, solamente es una pregunta de reflexión. ¿Realmente lo que tú haces te produce algo? ¿Qué estás produciendo actualmente? Si eres, siguiendo yo con el ejemplo, si eres la máquina de quejas, entonces hay que sintonizar un poquito a nuestra loca de la casa y decirle, ¿sabes qué, hija? Te quedas un ratito en aquella esquina porque hoy no quiero que me acompañes ni siquiera a la puerta, ahí te quedas en la cama dormida, ¿va? Si realmente lo que estás produciendo es vivir tu liderazgo y compartir y contaminar a tu alrededor para que salgan adelante, eso es caminar la segunda milla. Y se los pongo en un ejemplo súper sencillo. Influenciar a otros de manera positiva. Eso es ser no solamente líder, sino que ya tienes dominado el autoliderazgo. Cuando yo hablo de autoliderazgo, hablo de ti mismo, que tú dominas tus pensamientos, tus acciones y te responsabilizas por todo ello. Es decir, te mueves como un ganador, como una ganadora, con tal cual fuiste creado, tal cual fuiste diseñado o diseñada. Fíjate, les voy a hablar de 7 principios económicos, ¿sí? Y dentro de estos 7 principios económicos son claves para que tú puedas empezar a vivir la segunda milla. ¿Están listos? ¿Están listas? Sí, levanten por ahí sus manitas, pónganme por ahí. Perfecto, Marisol, muchas gracias. Muy bien. Dice Sonia, la satisfacción más grande que obtengo de mi conexión laboral es el resultado de la satisfacción de mi cliente. Perfecto, Sonia. Rosa dice sí, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Génesis dice sí, Yesenia dice sí. Eliezer dice sí, lista, perfecto. Bueno, pues ahí sigan escribiendo. Manuel, sí. Muchas gracias por sus participaciones y seguimos entonces. Primero, si tú vives como que lo que es para ti o lo que crees tú que es tuyo, le pertenece, y hoy les decía, lo voy a manejar de esta manera, si todas las cosas le pertenecen a Dios, ¿qué crees? Dejarás de aferrarte a las cosas materiales. Entonces un trabajo no tiene nada que ver con el dinero. Es una remuneración acerca que obtienes o un beneficio que obtienes con el uso de tus talentos. Pero no vas a sufrir si sabes que tu talento es tuyo, a ti te lo dieron, el cambio de trabajo no lo vas a sufrir. ¿Por qué? Porque en cualquier parte que te coloquen, vas a ser exitoso, vas a ser exitosa. Y este es un punto clave, es un primer principio económico que tienes que tomar en cuenta. Las cosas no te pertenecen como algo a qué aferrarse, sino que es una bendición, te lo digo de esta otra manera, es una bendición que tú recibas una remuneración por un buen desempeño de tu trabajo. Obviamente, esto, ¿quién lo ve muy reflejado? Los meseros. Los meseros es un claro ejemplo. Cuando un mesero te atiende bien, no te da gusto darles
50, 100 pesos, etcétera, de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a lo que se haya consumido. Hasta les agradeces incluso, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasaría si en tu día a día aplicas esta ley? Aplicas esta forma, este principio económico en donde no te pertenece. Si tú trabajas de acuerdo a tus talentos, la gente lo va a ver y no solamente te va a felicitar, te va a reconocer y en muchos de los casos también vas a ser bendecido, también te van a decir, ¿sabes qué? Por tu esfuerzo y dedicación viene un aumento de sueldo, por tu esfuerzo y dedicación vendiste más, por tu esfuerzo y dedicación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dice Rosa, dice, porque su trabajo no lo toman como algo obligatorio, sino satisfacción de servir con amabilidad a la gente. Es correcto, Rosa, es correcto. ¿Qué significa? Que cuando nosotros disfrutamos y el trabajo no es trabajo, sino que es vivir, créeme que es otra cosa. Esto se los puedo compartir de viva voz. A mí me encanta lo que hago. Yo hace rato les ponía el ejemplo y les decía, ¿no? Y lo reconozco que soy workaholic. Me encanta trabajar, pero no es el trabajo por sí mismo, sino que me encanta lo que hago. O sea, me encanta. Normalmente he tenido posiciones de liderazgo liderando a equipos de trabajo. Entonces, me encanta planear, me encanta incluirlos, me encanta observar los talentos y me encanta que formemos equipos de alto desempeño. Por eso me dedico a lo que me dedico. Entonces, en este sentido, para mí, si tú me dices, oye, Mayela, terminando ahorita la conferencia, ¿podemos hacer esto? Créeme que va a ser muy raro, salvo que sí ande realmente ya muy cansada, que te diga que no. Pero te voy a decir, hoy no puedo, pero ¿qué te parece si lo vemos mañana? O lo vemos pasado mañana de acuerdo a la agenda. ¿Por qué? Porque me encanta esta parte de planear, me encanta utilizar los talentos que tengo. Y para saber estos talentos, sé que me los dieron para servir. Y ese punto es importantísimo. ¿Qué tanto de lo que tú haces en tu día a día realmente te está sirviendo para servir? ¿O lo usas para lo que fuiste creado o creada? ¿Sale? Muy bien. Siguiente elemento o principio económico. Dios estableció que el ser humano sea administrador creativo de sus bienes. ¿Por qué te digo que Dios? Bueno, porque en automático hay algo que te mueve a que tú administres tus bienes. ¿Sí? Ahorita le pongo para ponerle un título, pero al final del día, si tú eres creativo, tú puedes administrar todo aquello que te dio. Y entonces tú eres un administrador, tú empiezas a administrar a un grupo de personas, herramientas de trabajo, todo aquello que te es asignado al obtener un puesto laboral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ti te nombran jefe de un área y en ese momento, ya sea que seas jefe o jefa, en ese momento tú tienes autoridad para dirigir a las personas, para utilizar las herramientas que están a tu disposición, tanto económicas como materiales. Algunos incluso, si trabajan en el área de finanzas o tienen relación con un tema económico dentro de la empresa en la que trabajan, bueno, ustedes son los administradores de esa economía que se les brinda. Segundo, tú tienes la gerencia de la propiedad que en última instancia no te pertenece, le pertenece a alguien que se le fue dado para que produjera. Entonces, cuando nosotros trabajamos en una empresa, ¿qué es lo que sucede? Que el dueño tuvo la confianza de darnos a nosotros ciertos elementos, ciertas herramientas para que pudiéramos nosotros crear, usar nuestros talentos y esto multiplicarlos. Y eso es importantísimo. Hay una parábola que me encanta, tal vez la hayan escuchado y si no, se las platico. Se llama la parábola de los talentos, en donde el patrón se va a ir de viaje y entonces tiene a 3 personas y a una persona le entrega 10 talentos, a otra persona le entrega 5 talentos y a una última persona le entrega 1 talento.
este dueño, este patrón, se va de viaje y cuando regresa de su viaje, pues lo primero que quiere es saber cómo les fue a los colaboradores. Y dentro de eso y cómo les fue a los colaboradores, lo que hicieron, pues muy sencillo. Le llega con el de los 10 talentos y le dice, bueno, vengo a hacer cuentas, ya regresé, dime cómo te fue. Y le dice, no, pues señor, me fue súper bien. Los 10 talentos los invertí y al invertirlos obtuve otros 10 más. Entonces, pues aquí te entrego los 10 que me diste más los otros 10. Buen siervo, hiciste lo que te correspondía con lo que te di. Pasa y le habla al de los 5 talentos. Le dice, hola, ya estoy de vuelta, dime cómo te fue con lo que te dejé. No, señor, tú me dejaste esto. No solamente lo invertí, también puse a otros para que lo pudieran invertir en esto, en el otro, y ya le explica. Y dice, y te tengo ahora, te entrego los 5 que me diste, más otros 3 más. Buen siervo, has hecho fructificar lo que te otorgué. Y llega al último siervo. Y el último siervo le dice, sabía que eres hombre rudo, que cosechas en donde no sembraste y que recolectas lo que no te corresponde. Así es de que agarré el talento y lo enterré bajo la tierra. Aquí tienes, no perdí nada, aquí está tu talento. Y voltea el dueño y dice, ok, debido a que tus palabras han hablado por ti, entonces este talento te lo quitaré y eres desterrado de esta tierra. No trabajes más conmigo. ¿Qué significa? Agarren este talento y se lo van a dar al que tiene 10 talentos para que lo trabaje. ¿Qué consideran ustedes que le pasó al último siervo, al último colaborador? Y abran sus micrófonos, por favor. ¿Alguien que quiera participar? Es el momento. Quizás se frustró porque no quería darle algo por parte de simplemente nada más lo que se le fue entregado, eso te entrego, sin dar el plus. Ok, es correcto, Yesenia, quizás eso pasó, ¿sí? ¿Qué más pudo haber pasado con ese? Gracias por participar, Yesenia. Adelante, Lizer. Yo creo que tuvo miedo, no confió en su, pues ahora sí que en lo que tenía, porque de que tenía algo tenía, ¿no? Lo que fuera. Entonces yo creo que tuvo miedo, yo creo que se sintió incapaz, y eso lo paralizó y bueno, por eso dijo, pues, y bueno, pues tomó esa decisión de enterrar el talento con las consecuencias que tuvo, ¿no? Pero yo creo que pues eso lo paralizó y pues lo dejó en la nada. Como siempre ya sabemos que el miedo y el andar, no confiando en nuestras habilidades y no confiando en nosotros mismos, pues no nos lleva a nada bueno. Yo creo que pudo haber pasado eso, ¿no? Pues, y además porque así termina la historia, ¿no? Le fue muy mal. Es correcto, Lizer. Muchas gracias por tu participación. Génesis en el chat dice, no confío en sus habilidades. Cassandra también nos dice, no lo aprovechó y no vio oportunidad de mejora para quien le dio el talento ni para él mismo. Y por ahí también nos contesta Sonia, faltó proactividad. Fíjense, algo que estamos olvidando. Efectivamente no sabemos qué pasó a ciencia cierta en la vida de la persona que no entregó un rendimiento de ese talento. Pero ¿qué creen? Sí lo podemos averiguar con sus palabras. ¿Cuál fue la frase que le dijo al dueño? Dijo, sé que no eres hombre justo, o en otras palabras, sé que eres hombre injusto
y que cosechas donde no sembraste. Esta persona realmente lo que mostró con eso es, primero, todo el tiempo que se la pasó de viaje el dueño, se la pasó criticándolo. Casi lo puedo oír, nada más por sus palabras. Casi lo puedo oír de decirle, no hombre, este se va de vacaciones y aquí me deja a mí trabajando y todavía se le ocurre que yo voy a poner a trabajar este talento. No hombre, no lo voy a perder porque si no me va a meter a la cárcel, pero agarro el talento y lo entierro. Fíjense, con nuestras palabras nosotros mostramos la verdad que hay en nuestro corazón. Entonces, para mí, desde esa perspectiva, si bien no puedo saber qué le pasó al siervo en su mente, pero desde sus palabras que sí externó, se la pasó criticando al dueño. Aquí yo te pregunto algo. ¿Cuántas veces, si estás trabajando para alguien, criticas que no te pagan lo que crees tú que te deben de pagar? ¿Cuántas veces haces como que trabajan porque crees que ellos hacen como que te pagan? ¿Cuántas veces en tu vida, y no hablo ahorita, puede ser en toda tu vida laboral, porque aquí les decía, tenemos jovencitas y jovenzotas, jovencitos y jovenzotes, tenemos de todas las edades, ¿va? Entonces, ¿cuántas veces nuestra loca de la casa nos está limitando en nuestras creencias y todo aquello que no nos permite usar nuestros talentos? A esta última persona, lo que yo les puedo decir es efectivamente, no sabemos qué pasó por su mente, pero por sus palabras, para mí me da la impresión de que se la pasó diciendo, mejor me siento que al cabo de que el otro se vaya de vacaciones, a que aquí esté su dinero, yo se lo guardo. Pero da la casualidad que este jefe o este dueño no le dio el talento para que lo enterrara. El talento se lo dio para que lo trabajara, para que lo usara. El día de hoy 3 veces les he dicho, fuimos creados para crear. Tus talentos, ¿para qué los estás usando? ¿Estás creando? Ya sea creando a través de la dirección de alguien o creando para ti mismo. Tal vez algunos de ustedes aquí presentes son emprendedores. ¿Qué estás creando con tus talentos? ¿Sí? ¿Qué estás creando para que esos talentos se conviertan en bienes materiales? Y entonces, un bien material tenemos la responsabilidad de prosperarlo. Y entonces, un dueño de negocio, un jefe, un gerente, tiene el derecho a delegar a una persona que le ayude en el proceso de crear más abundancia, o sea, a un trabajador. Aquella persona que quizás en este momento no tiene la economía para una inversión, pero que sí puede aportar con sus talentos para que crezca el negocio. ¿Me doy a entender? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Les pregunto, normalmente este taller, ¿sí?, dura más tiempo. El día de hoy, con todo gusto, se programó para 1:30. ¿Puedo yo brincarme todas las otras etapas? ¿Se acuerdan que les comenté son 7? Las podemos seguir viendo, si me permiten, hasta las 10 o gustan que terminemos el taller. ¿Cómo andan ustedes de tiempo? Porque también quiero respetar sus tiempos. Me lo pueden poner en el taller, en el chat, para yo ir midiendo. Ok, Delia me dice hasta las 10. Ok, yo sigo, perfecto. Rosy, seguimos. Ok. Perfecto. Cassandra. Perfecto, ok. Voy a seguir avanzando, ¿sí? Para que se lleven todas las perspectivas y con todo el placer aquí estoy con ustedes. Entonces, seguimos. Tercer elemento que vamos a ver el día de hoy en el taller, ¿sí? O tercer principio económico. Robar las cosas de otro está mal. Las diferentes formas de robar dentro de la economía pueden ser tomando la propiedad intangible de otro. ¿Qué significa? Que copio un CD.
¿Recuerdan aquel tiempo, que no significa que se haya quitado, en donde empezaron a ver todos esas copias piratas? Pues la piratería literal es un robo. Así se los digo. La piratería es un robo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Que estás enterrando tu talento, que no estás permitiendo que tu talento sea prosperado. Simplemente estás agarrando lo de otro y lo estás copiando. Segundo, devaluando bienes o el dinero de otro. Esta persona de la historia de los talentos, que solamente le dieron un talento y que lo enterró, ¿qué crees que hizo? Devaluó el dinero, porque si el dueño se fue un año de vacaciones a trabajar a otro lado, lo que haya hecho el dueño, ese peso o ese talento que enterró, después de que volvió el dueño, ya no valía lo mismo, porque fue enterrado. Al contrario, ahora estaba sucio. Entonces, esa es otra manera de robar. Destruir los bienes o medios de producción de otros. Y fíjense que de repente me encuentro con colaboradores que ellos mismos, algo muy sencillo, no cuidan ni los baños que les ofrece la empresa, no cuidan el área del comedor, pintan las paredes, o incluso cuando nosotros pasamos por ciertas colonias y están rayados o grafiteadas las calles, cuando es graffiti, no el graffiti artístico, el graffiti de rayar por rayar, ¿ok? Entonces, en ese sentido, eso también es parte. ¿Por qué? Porque estás impidiendo que se genere un beneficio a la comunidad. En este ejemplo, ¿no? Impuestos excesivos, opresivos e impropios, redistribución forzada de la riqueza, es decir, te lo quito a ti porque te lo quito y se lo doy al otro porque se lo quiero dar al otro, ¿no? O otra cosa, la codicia. ¿Cómo andamos en esta parte? El codiciar a otro también es darnos cuenta que nuestra loca de la casa lo único que está haciendo es diciéndote, tú te mereces eso, tú no tienes quizás la capacidad para ganarlo, entonces lo tienes que agarrar. Aguas, porque todos estos elementos en su forma más profunda es querer robarle el talento a otro. O la envidia incluso, ¿eh? Entonces, tenemos también que trabajar dentro de este caminar, una primer milla, el darnos cuenta cuáles son nuestras actitudes. Y vuelvo otra vez, ¿qué sería entonces la segunda milla? Cuando yo brindo abiertamente mis talentos y todo lo que puedo esforzarme por hacer hacia los demás, en ese momento yo estoy libre de avaricia, de codicia, de envidia y de cualquier otro ejemplo que les haya dado para darnos cuenta en dónde estás parada actualmente. Cuarto elemento básico dentro de una economía, ¿sí? O cuarto principio económico. Las aptitudes y las habilidades para trabajar vienen de cómo fuiste creado, vienen desde tu nacimiento, de cómo fuiste diseñado, cómo se fue formando ese pequeñito, esa pequeñita en el vientre de su madre para cuando naciera, se desarrollara, creciera y utilizara esos talentos que ya nos obsequiaron desde nuestra formación, desde nuestro ADN, desde nuestro origen. ¿Habían pensado esto? Yo espero que este cuarto elemento, aptitudes y habilidades, vienen desde nuestra creación, les venga a fortalecer a ustedes y darse cuenta que todas esas habilidades y aptitudes que ustedes tienen no fueron nada más al azar. Si nos reuniéramos ahorita y estuviéramos cercanos, si estuviéramos en una sala de capacitación trabajando con ejercicios, todo esto que estamos platicando, créanme que cada quien va a mostrar sus aptitudes y sus habilidades. Y eso es un elemento clave. Quinto principio, el trabajo devenga ganancias. Eso es natural, eso es bueno, ¿sí? Es decir, se vale que trabajemos por dinero. Lo que no se vale es que el dinero nos domine a nosotros, ¿sí? Va otra vez. El trabajo devenga ganancias, o sea, el trabajo nos da bendiciones. ¿De qué otra manera te lo digo? El trabajo nos llena.
de frutos, ¿sí? Y un fruto puede ser económico. Y eso es bueno, pero no que la economía te coma a ti. Que entonces la ambición te coma a ti, porque entonces ya no estamos hablando de trabajo, ya estamos hablando de otros elementos que no son trabajo, que no dan fruto. O también, ese es uno de los extremos, el otro extremo es la pereza, es decir, no quiero hacer nada y repito, hago como que trabajo y hago como que me pagan, ¿ok? Recuerden, todo esfuerzo tiene su recompensa. Las manos ociosas conducen a la pobreza y el que trabaja la tierra tendrá abundante comida. Estos proverbios son importantísimos para aquellas personas que desean trabajar la segunda milla. Se los voy a decir completos, ¿sale? Proverbio 1, todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿sí? Ahora, ojo, quedarse solo en las palabras te va a llevar a la pobreza. ¿Qué significa planear y nunca obrar, ¿sí? Nunca ejecutar. Ah, es que tengo esta idea y bla, bla, bla. Jamás vas a ejecutar. Y entonces te va a llevar a ser pobre. Las manos ociosas, segundo proverbio, las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riqueza. Tu habilidad para utilizar tus talentos te va a llevar a obtener riqueza. Puede ser abundancia en amigos, abundancia económica, abundancia material, abundancia en amistades. Puede venir lleno de muchas recompensas y bendiciones. Tercer proverbio, el que trabaja la tierra tendrá abundante comida. El que sueña despierto solo abundará en pobreza. Otra vez, es otra manera de decir que si tú estás sueña, pues ya despiértate. ¿Para qué? Para que ejecutes, porque si no, del sueño nunca saldrás. Últimos dos principios, ¿sale? Amar la creación, amar a Dios y no al bien. Amar ese talento y no el resultado. Amar todo aquello que nos rodea y no el querer acumular. Muchas personas de repente caen e incluso hay etapas, yo les decía que estamos aquí para aprender, hay etapas en donde lo que nos gana es la acumulación de la riqueza, lo que llamamos riqueza. Realmente el objetivo de todo esto es que esa abundancia sea compartida. Fíjense, hace un año, y se los comparto, hace un año tuve una prueba, hace dos años, yo me salí de trabajar de la dirección que les compartía, y entonces dije, estoy cansada, quiero descansar después de trabajar 17 horas. Y llegué a la casa y lo primero que hice, mi casa que es su casa, lo primero que hice fue empezar a hacer limpieza, ¿sí? ¿Limpieza en qué sentido? Pues en reacomodar los closets, en reacomodar la cocina. Y me di cuenta que tenía, y aguas chicas, porque las chicas tendemos mucho a eso, ¿sale? Me di cuenta que tenía N cantidad, en mi caso era de ropa. Es decir, mi closet desbordaba por todos lados ropa, ¿sí? Hay otras chicas que se les da los zapatos. Por ahí tengo una conocida, le vamos a poner, se dice el pecado, pero no el pecador, en donde esta conocida tenía 200 pares de zapato, uno para cada día, pero no se los ponía porque se le echaban a perder, no fuera hacer que se le acabaran. Imagínense. La abundancia que recibimos como fruto de nuestro trabajo es para ser compartida, no es para ser acumulada. Por eso, en un principio yo les decía, la segunda milla también tiene que ver con temas, les decía, de apoyo a la comunidad. Si tienes esa ventaja de contar con suficiente economía, comparte abundancia. Ese es un principio clave para que tú sigas llenándote, no solamente de economía, sino también de resultados. Entonces, no te ates al bien, porque entonces cuando tú te atas a ese bien, cuando tú te atas a las cosas materiales, estás como el elefante, ¿sí? ¿Qué significa?
el elefante de circo, le ponen una cadena, un grillete en su pata, y el día que le quitan el grillete de su pata, sigue estando como si estuviera atado. ¿Por qué? Porque en su mente, su loca de la casa le sigue diciendo, estás atado, no puedes salir, no puedes ser libre. Es lo mismo cuando nosotros nos atamos a las cosas materiales, entonces esas cosas materiales se convierten en un ídolo en nuestras vidas. Y al ser un ídolo, es una limitante para que crezcas, para que uses tu talento. Entonces, aguas con eso. Y último principio, sean compasivos, sean generosos. Los bienes son para cubrir necesidades. Si eres de aquellas personas que ha usado sus talentos para tener abundancia y sobreabundancia, comparte con aquellos que lo necesitan. Dales el privilegio también de trabajar con sus manos a quienes creen que no pueden trabajar. No les des todo en las manos. Fíjate, si tú manejas un ejemplo muy sencillo, si tú manejas una cosecha o tú, por ejemplo, quien hace muebles, hay sobrantes de madera. Los sobrantes de madera pueden ser utilizados para construir más maderas o pueden ser reciclados. Bueno, entonces piensa que para aquellas personas que por alguna razón no cumplen los perfiles de puestos actuales, lo que puedes hacer es invitarles a que pasen a recoger el aserrín, a que pasen a recoger los sobrantes de la madera y a que ellos lo vendan, para que todo eso que ellos puedan vender sea para el bien de ellos, para que ellos se alimenten. Y entonces no les regales dinero, ¿sí? Porque si tú les regalas dinero, lo único que estás haciendo es atándolos, primero, a que dependan de quién les dé dinero y segundo, limitando sus talentos. Entonces, no les des dinero, mejor dales que trabajar, aunque sea el típico que tocan en la puerta de tu casa y que te dicen, me regala una moneda, así con todo gusto, agarra la escoba y barre. ¿Para qué? Para que sepas que tus talentos te permiten, aunque sea, barrer, en lo que tú, loca de la casa, rompe esquemas, ¿sí? Entonces, seamos realmente compasivos y generosos. También el ayudar a otros a trabajar, quizás en cosas que para nosotros no son valiosas, pero que para ellos les puede dar abundancia, puede generar un beneficio. Y entonces, tú también con esto vivirás el privilegio de adueñarte de ese gobierno que has tenido a tu alcance, es decir, esas herramientas que Dios te ha dado, tanto en conocimiento, en talentos, pero también herramientas económicas. Muchas veces decimos, y sobre todo ahora con la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo. ¿Qué es lo que pasaba? Pues bien sencillo. Si en tu casa tienes, por ejemplo, avena, bueno, entonces ponle tantita miel y con esa avena y miel generas granola. Una granola muy sencilla, pero tal vez vas y vendes el vasito de granola y al vender el vasito de granola te ganas un poquito más para que te puedas alimentar. Yo les ponía el ejemplo de qué pasaba con tu loca de la casa, qué estaba pasando con tu cerebro, qué te decía. Si tu cerebro te está diciendo que puedes hacer tal o cual cosa y es positivo, dile, sale, va, vamos. Pero si es tu loca de la casa diciendo no puedes, no puedes, no puedes, agarra tu autoliderazgo y di, a ver, cerebro, te me paras, te me pones en paz, o loca de la casa, o como le quieras decir, o le dices, mi otro yo, que hoy trae flojera, que hoy está en una etapa de no quiero trabajar, te vas a esa esquina, te pones a descansar en lo que yo sí quiero trabajar. ¿Me doy a entender? Busquemos nuestro autoliderazgo rompiendo nuestros propios esquemas. ¿Dudas, preguntas aquí de estos 7 principios clave? Ya estamos en la etapa final del taller. Espero que también hayas empezado a tomar notas. ¿Por qué? Porque si yo te doy toda esta información escrita, ¿qué crees? También no confío en que tienes el talento de discernir lo que estamos platicando. Hasta en eso se muestra el pequeño detalle, ¿sí?
Si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues compártela con todos. Capaz de que alguien no se anima a hacer la pregunta y ahí es en donde puedes tú también aportar para que el talento de los demás sea desarrollado. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Les doy un minutito. Avanzamos. Ok. Entonces, vamos con la última etapa. La última etapa nos habla de todos esos aspectos limitantes que no solamente limitan la segunda milla, sino que también limitan la primera milla, es decir, este caminar natural que tenemos en nuestro día a día. Y les quiero poner una imagen. Permítanme, vamos a compartirles. Ok. Y quiero que vean esta imagen. Y entonces está esta ranita, ya que nuestro primer obstáculo para salir adelante, o uno de nuestros obstáculos puede ser la pereza. Es decir, una persona improductiva es igual a una persona perezosa. En otras palabras, una persona que no da fruto es una persona perezosa. Es decir, buscamos excusas para no trabajar. Y entonces aquí esta ranita nos dice, maldita flojera, sal de este cuerpo trabajador. ¿Te has sentido así en alguna ocasión? ¿Te ha tocado alguna vez estar de esa manera como la ranita aquí en tus laureles diciendo, sal de este cuerpo trabajador? Déjate, platico que en tu vida pueden haber etapas, pero no te quedes ahí. Quizás no es pereza, quizás es nada más cansancio, pero si te ha tocado vivir ahí, tu primer reto o pasar por ese obstáculo, tu primer obstáculo de autoliderazgo es reconocer que tienes pereza y decir, ¿sabes qué? Sal de mi casa porque no me interesa que estés aquí. Yo quiero dar fruto. Segundo elemento, el típico comentario de trabajo demasiado, pero no un trabajo demasiado con que tengo mucho trabajo, sino aquella persona, no sé si les ha pasado que han convivido con alguna persona que te dice, no, es que trabajo demasiado, necesito vacaciones. Y lo ves sentado, lo ves papaloteando todo el día, lo ves realmente perdiendo el tiempo haciendo creer como que trabaja. Entonces, la gente productiva no se clava en el punto de estoy muy cansado, por el contrario, se enfoca en el resultado. Dice, ¿sabes qué? Quiero lograr esto, llueve o truene, me enfoco a que se produzca el fruto. Hace rato hablábamos del propósito que hay en tu vida para salir adelante. Y esa es una de las cualidades claves que tenemos que tomar en cuenta. Y también trabajar para eliminar esa pereza. El siguiente elemento es que eso a mí no me toca. ¿Han escuchado a alguien que te dice eso a mí no me toca? Bueno, espero que no seas tú el que dice eso a mí no me toca. ¿Por qué? Porque la gente improductiva se va a fijar cuando le piden algo que no le corresponde. Y no es que no le corresponda, es que no quiere dar un extra. ¿Sí? Normalmente cuando hago los talleres de liderazgo, en mis equipos de trabajo, en mis grupos, más bien lo primero que les digo es ponerles en la pantalla, dependiendo obviamente el tema, pero casi siempre le digo, como líder, ¿sabías que a ti te corresponden estos 4 elementos? Y les muestro los 4 elementos. Y la mayoría de ellos creen que son líderes y cuando ven los 4 elementos se dan cuenta en realidad que eso no era el estilo de liderazgo que se estaba buscando. Es decir, ellos creían ser líderes y al ver los 4 elementos se dan cuenta que ni siquiera están tantito de llegar a ser líderes. ¿Y por qué? Porque cayeron, ojo, no significa que no tengan los talentos, ¿va?
sino que cayeron en esta etapa de que eso a mí no me toca, ¿por qué me tengo que esforzar? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer el otro? ¿Sí? O el típico que encuentras en la calle, una basura tirada y de fondo dices, pues alguien la tiró, yo porque la tengo que recoger. O peor aún, pasas ignorándola. Entonces, aguas. Si tú pasas ignorándola, imagínense si todo el mundo realmente estuviéramos en esta etapa, pues no solamente nuestro mundo ya estaría como está ahorita, sino que estaría peor, lleno de basura, porque no le toca a nadie recoger lo que el otro tiró. ¿Sí? O el típico, lo hago para después. ¿Sí? Fíjense, les quiero mostrar esta otra imagen que me dio mucha risa cuando les estaba buscando algunos ejemplos. Y aquí está. Hoy me levanté con ganas de trabajar y me acosté otra vez. Muchas veces estamos trabajando, estamos queriendo brindar algo y cuando brindamos esa parte, nada nos da. ¿Sí? ¿Qué significa? Decimos, ay, sí, tengo que hacer esto y al ratito, ay, bueno, mejor mañana lo hago. ¿Sí? Dice aquí, me levanté con ganas de trabajar, pero que me vuelvo a acostar. O los típicos 5 minutitos. Hay que cuidar que esos 5 minutitos más, porque sonó el despertador, no sean por flojera. ¿Sí? Finalmente, ni me afecta ni me beneficia. ¿Por qué lo tengo que hacer? A mí me da igual. Aguas. Porque si tú estás dentro de este rubro de ni me afecta ni me beneficia, ¿qué crees? También tienes flojera por ahí escondida. ¿Por qué? Porque no quieres hacer ese esfuerzo extra por darte cuenta que el yo-yo está activo, que lo que tienes que hacer es eliminarlo. Y finalmente, la vida no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. ¿Qué significa esto? Que mientras más vas brincando este proceso por caminar, ya no solo la primer milla, sino brincas a la segunda milla, eso es lo que hace a los líderes ser exitosos. Y aquí recuerdo, para terminar el taller del día de hoy, recuerdo, algunos de ustedes recuerdan el cuento, la historia de la liebre y la tortuga. ¿Les tocó? ¿O tengo puros jóvenes y yo soy la única viejita? A ver, platíquenme, ¿alguien se recuerda el cuento de la liebre y la tortuga? Vamos a ver. En el chat no hay respuestas. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí, sí nos acordamos. Sí, sí te tocó, Marisol, que tú también estás jovencita. Qué bueno. Muy bien. Digo, no estoy tan vieja, pero déjenme decirles que esta historia también la cuento en los talleres y de repente me dicen, ¿cuál historia? Y yo, china, y es en donde me siento viejita. Gracias, Marisol. Ok. La liebre y la tortuga. ¿Qué le pasó a la liebre? Por estarse burlando de la tortuga, de su lentitud, de que no iba a poder ganar, de que no iba a poder llegar a la meta, era una carrera una carrera de distancia, ¿sí? Y la liebre, jactándose de su velocidad, de la facilidad con la que podría llegar a la meta, de repente corrió unos kilómetros, adelantó a la tortuga y vio un arbolito y se quedó dormida bajo el arbolito. Y la tortuga, si su loca de la casa hubiese estado activa, dice, pues ya me ganó, mejor ya ni le sigo, ¿sí? Pero ¿qué creen? La tortuga era tenaz y valiente y lo único que hizo fue avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Y como la liebre estaba muy confiada en que le ganaría, la tortuga la rebasó y se dio cuenta que la liebre estaba dormida.
de tal manera de que siguió avanzando y cuando la liebre despertó, se dio cuenta que la tortuga ya casi llegaba a la meta, pero como la liebre se había quedado dormida a una gran distancia de la meta, en el momento que fue llegando a la meta, la tortuga le ganó. No seamos como esa liebre que creemos que también nuestros talentos pueden ser tantos y permitamos que alguien más nos gane aunque tenga otros tipos de talentos. No nos jactemos de nuestros talentos, al contrario, pongámoslos al servicio de los demás, porque el estar al servicio de los demás, eso sería caminar la segunda milla. Hay un autor que en este momento no recuerdo, hizo el cuento de la liebre y la tortuga, segunda parte. Se los voy a investigar y por ahí luego se los mando, ya que como se inscribieron, puedo yo por ahí mandarles información. Y voy a investigar este autor. Habla de la liebre y la tortuga en una segunda carrera, en donde la liebre lo que hace es, te voy a ganar, y te voy a ganar, y entonces reta a la tortuga a que vuelvan a hacer una carrera. Pero da la casualidad que en lo que se ejecuta la carrera entre la liebre y la tortuga, ¿sí? Le dice la tortuga, dice, perfecto, vamos a hacer una carrera, pero ahora va a ser con mis condiciones. En esta ocasión va a ser en el agua. Fíjense, el talento que la liebre tenía en tierra era el talento que la liebre tenía en el agua, ¿sí? Y entonces dice la liebre, no me importa, yo soy igual de rápido en donde sea, de rápida en donde sea. Y entonces acepta el reto. Pero entonces, como ahora la tortuga era la que tenía el control del espacio, pues obviamente fue a cruzar un pequeño riachuelo que terminaba en un laguito. Y decía, ahí va a ser la carrera. Y entonces inician en sus marcas, listos, fuera, inicia la tortuga la carrera y pues obviamente la tortuga iba muchísimo más adelante y llega un momento en el que, como todo lago, pues está primero a cierto nivel el agua y se va profundizando, de tal manera de que llega un momento en que la liebre se empieza a ahogar. Y ahí les va el mensaje clave. La tortuga, siendo tortuga, sabiendo que en esta ocasión llevaba todas las de ganar, toma en cuenta a la liebre, se regresa y al regresarse la invita a que se suba a su caparazón y juntos llegan a la meta. ¿Me pueden decir quién ganó? Les he estado hablando todo este taller de concientización acerca de caminar la segunda milla, de darnos cuenta de nuestros talentos, de darnos cuenta de cuáles son los principios económicos que rigen para que tu trabajo sea bendecido, sea fructificado, que tenemos que reconocer que alguien nos creó y ese alguien, cada quien le llame como quiere, yo le llamo Dios, ¿sí? Tenemos que reconocer que lo material sigue siendo material. Pero en este caso, la liebre, pero sobre todo la tortuga, no solamente le ganó a la liebre, a pesar de que los dos cruzaron la meta juntos. La tortuga mostró un gran autocontrol, un dominio de sus emociones, un manejo de sus resultados, pero también un gran liderazgo. Por mi parte sería todo esta noche. Es un placer haber estado con ustedes. Yo les agradezco este tiempo. Gracias por haberme acompañado media hora más, que quería yo compartirles todo esto al final. Y que te lleves de tarea quién quieres ser. ¿Quieres ser la liebre? ¿Quieres ser la tortuga? ¿O quieres ser tú mismo, tú misma con tus talentos, aportando para el beneficio
de todos. Muchísimas gracias, qué gusto que se hayan conectado, qué gusto verles nuevamente. Les espero todos los lunes en nuestros talleres de liderazgo a través de Facebook. Son pequeñas charlas de 15 minutos que nos pueden acompañar a las 7 de la noche. En ocasiones cambia a las 7:30, así es de que estén atentos, a través de ya sea la página a la Academia Networking Talento 2.0 o a través de Impulso Alfa, que es la empresa la cual dirijo. Es un gusto estar con ustedes, convivir con ustedes, y por ahí vamos, ya por cuestiones de tiempo, bueno, voy a hacer una pequeña rifa, un estudio de liderazgo para quienes participaron esta noche. Entonces, ya no lo voy a hacer al aire porque me dieron media hora y ya cumplimos esta media hora, pero tengan la seguridad de que a través de la red les mando la felicitación de quien sea el ganador o la ganadora del estudio de liderazgo. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y si quieren hacer comentarios, yo aquí me quedo de todas maneras platicando. Si tienen alguna duda, qué placer nuevamente haber estado con ustedes esta noche. Muchas gracias. Gracias, Delia. Cualquier pregunta, aquí estamos, ¿eh? Sí, gracias. Muchísimas gracias, Mayela. De nada, un gusto, Eliezer, qué gusto. Gracias por acompañarme. Realmente no es de Eliezer, soy su mamá. Sí. Perdón. La doctora Susana Gutiérrez, tú me escribiste. Hola, Susana, qué gusto. Es un gusto y la verdad estuvo súper, ¿eh? Me encantó. Así que muchísimas gracias. Gracias, Susana. Ah, mira, yo diciéndote desde hace rato Eliezer y yo dije, ay, mira, no sabía que Eliezer era nombre de dama, pero bueno, qué bueno, Susana. Salúdame a tu hijo entonces. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Mayela, para seguirlas en Facebook, ¿qué link sería o qué página? Es Impulso Alfa. Impulso Alfa, de acuerdo. Muchas gracias. Impulso Alfa, y me encuentran, sí, es directo, y si no, nos pueden encontrar a través de la academia. ¿Sí? Ok, sí, gracias, Mayela. Que Dios te bendiga. Si no, me encuentran también como Marta Mayela de la Torre, ahí estoy a sus órdenes, ya sea que me den de alta dentro de la empresa o que me den de alta como amiga, con todo gusto, ahí les acepto. Sí, muchas gracias, Mayela. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Rosa. Muy buen curso. Te agradezco por todo lo que... Gracias, Rosa, un placer que brindado estés esta aquí. noche. Muchísimas gracias, Rosa. Se está cortando un poquito tu comunicación. Alcancé a escucharte. Gracias, un placer que estuvieras acompañándonos. Voy a conectar, si me muevo tantito, voy a conectar la computadora. Listo, que se me estaba acabando la batería. Gracias a todos, nos vemos. Gracias, Beida, por estarnos acompañando también, por tu organización. Muchísimas gracias por estar al pendiente de la transmisión. Génesis, Gisela, Elvia, Manuel, Rosa, Cassandra, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego, bye bye.